Inesperada conexión, pistolero descubre a niña apache atada, valiente mensaje expuesto revelado. El sol caía implacable sobre el desierto cuando Javier, un pistolero conocido por su puntería y una fama sombría, decidió seguir el rastro de rumores sobre una comunidad indígena apache secuestrada. Las críticas contra él, desde su pasado de violencia, vibraban en su mente. Cada disparo que había hecho, cada vida que había tomado, lo llenaba de dudas que crecían con cada paso que daba en la interminable arena. Su corazón noble luchaba contra la vida que había llevado, una dualidad que desgarraba su alma en lo más profundo. Mientras avanzaba hacia la lejanía, un grito desgarrador rasgó el silencio del desierto. Su instinto lo llevó a seguir el sonido, cada latido resonando más fuerte en su pecho, una llamada a la acción que no podía ignorar. ¿Acaso era su culpa, su pasado, el que lo ataba a este lugar de sufrimiento? No puedo mirar hacia otro lado, se decía. Su respiración acelerada llenaba sus pulmones de arena y desesperación. Al llegar a un claro, la imagen lo detuvo en seco, una niña apache, frágil y vulnerable, atada a un arbusto, su rostro cubierto de tierra, sus ojos grandes y asustados. A su alrededor, forajidos reían, celebrando su captura como si fuera un trofeo. Un nudo se formó en el estómago de Javier. No solo era una niña, era un símbolo de todo lo que había olvidado luchar. No puedo hacer esto, susurró Javier a sí mismo, pero su cuerpo ya avanzaba hacia ella. El miedo y la indecisión chocaban en su interior. Enfrentarse a esos hombres era un riesgo que podría costarle la vida, y el eco de sus decisiones pasadas resonaba en su mente como un tambor que lo obligaba a dudar. Pero al ver la mirada de la niña, una chispa de esperanza se encendió. ¿Podía ella ver algo en el que él mismo había dejado de creer? Voy a desatarte, le prometió, sintiendo su corazón palpitar con fuerza. No tengas miedo, yo tengo fe en ti, murmuró la pequeña. Las palabras le atravesaron el alma, y en ese instante, Javier se vio frente a un abismo: continuar siendo el pistolero temido, o asumir el peso de sus decisiones pasadas y convertirse en un protector. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras desataba las cuerdas que la mantenían prisionera, cada movimiento se sentía como un acto de redención, pero también como una traición a lo que había sabido ser. La niña, a pesar de su corta edad, hablaba de su pueblo, de luchas y tradiciones que evocaban un sentido de pertenencia que él había perdido. Era una lucha que él había ignorado, pero que ahora resonaba con cada paso que daban hacia la libertad. El sonido de clavos y gritos se acercaba, y el alma de Javier se ahogaba en un torrente de decisiones. Tenía que elegir: huir con la niña y convertirse en el hombre que Noviembre podría ver, o enfrentarse nuevamente a sus opresores, abrazando la violencia que creía haber dejado atrás. ¿Podía realmente cambiar el rumbo de su vida y luchar por algo más grande que él mismo? La tensión se hizo insoportable, y el eco de los caballos resonando en la distancia lo arrastró a un dilema sin respuesta. El futuro de su vida y el de ella estaban entrelazados. Aquel momento lo definiría para siempre. La imagen de la niña con sus ojos llenos de inocencia se grabó en la mente de Javier como una marca indeleble. Desatarla había sido solo el primer paso, pero el verdadero reto se presentaba ahora ante él: el enfrentamiento inevitable con los forajidos que acosaban su camino. El sonido de los cascos resonaba cada vez más cerca, y su corazón latía con una urgencia que no podía ignorar. Javier respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación burbujear en su interior. Se dio cuenta de que no solo se trataba de salvar a la niña, sino también de redimirse ante un mundo que lo había tachado de villano. Con esa reflexión, se sintió más firme en su decisión. Había una oportunidad de dejar atrás su oscuro pasado e intentar ser un hombre diferente, uno que luchara por lo que creía. Vamos, tenemos que irnos, dijo con un tono más seguro del que sentía, tirando suavemente de la mano de la pequeña. Ella asintió, confiando en él con una fe que Javier sentía inmerecida.
pero que a la vez lo impulsaba. Juntos retrocedieron, moviéndose con sigilo, hasta que el sonido de los gritos se convirtió en una cacofonía que interrumpía cualquier esperanza de escape. En ese momento, Javier sintió la presión de sus decisiones pasadas aprisionando su pecho. ¿Estaba realmente dispuesto a luchar? Recordó sus años de vida como pistolero, donde cada conflicto había terminado en balas y sangre. La idea de desenvainar su revólver ahora parecía una traición a la promesa de proteger a la niña y a sí mismo. El tiempo se desaceleró mientras pensaba. Podría huir y dejar que el desierto absorbiera su legado de violencia, o quedar atrás y enfrentarse a los hombres que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La niña miraba hacia él, y en sus ojos, encontró un reflejo de su propia lucha interna. Ambos anhelaban lo mismo, un camino claro hacia la redención. Reunió su valentía. Voy a darles lo que buscan, decidió, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Tú escóndete detrás de esa roca. No salgas hasta que te lo diga. La niña hizo lo que le pidió y lo observó mientras se acercaba a la pequeña banda de forajidos. Cada paso resuena como un eco del pasado que esperaba poder dejar atrás. Tengo lo que quieren, llamó Javier, su voz firme. Los forajidos se detuvieron, mirándolo con curiosidad. Sabía que ese era el punto de no retorno. ¿Y qué es lo que tienes, vaquero? Respondió uno de ellos, sacando su arma, la sonrisa burlona expandiéndose en su rostro. Javier sintió que sus manos sudaban, pero no podía retroceder. Con el corazón latiendo en sus oídos, dijo, la oportunidad de dejar todo esto atrás. No tienen que seguir con esta locura. Las risas se detuvieron, y un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Javier se dio cuenta de que, en este momento, estaba enfrentando no solo a su enemigo exterior, sino también a su propio demonio interno, la lucha por ser más que un pistolero. La tensión creció en el aire, y en ese silencio, Javier empezó a reconocer su propio poder. ¿Sería capaz de cambiar el destino de su vida y el de esa niña? La respuesta se centraba en su acción y determinación. Con el futuro de ambos en juego, su nueva lucha comenzaba. Mientras las sombras se alargaban, se dio cuenta de que su historia apenas se estaba escribiendo y la verdadera batalla estaba por comenzar. Enfrentaría a esos hombres, pero más que eso, se enfrentarían a su propia historia compartida. ¿Qué camino elegiría, y a qué costos? Javier sintió el aire cargado de tensión, como si el universo mismo sostuviera la respiración. Frente a él, los forajidos parecían esperar un desenlace, pero en su interior, la conversación se había vuelto más complicada. La confesión que se estaba gestando en su alma demandaba su atención. No era solo una elección sobre el enfrentamiento físico, sino una profunda batalla de identidad. Sin dejar de observar a los hombres, que ahora parecían menos amenazantes y más perdidos en su propia rabia, Javier reflexionó sobre cuántas veces en su vida había cruzado espadas por encadenar su destino a la violencia. Había tomado decisiones impulsivas, se había dejado arrastrar por la fama de ser temido. Pero lo que había dejado de notar era el efecto devastador que esas elecciones tenían sobre su corazón. La risa burlona del forajido resonó en sus pensamientos, como un eco que le recordaba cada vez que había dejado que el odio nublara su juicio. Ahora, con la mirada de la niña aún fresca en su mente, comprendió que no podía dar marcha atrás. Era el instante en que los ecos del pasado debían quedar atrás. Si quieres pelear, hazlo, desafió Javier en su interior. Pero no pelearás para seguir siendo un ciego en este sendero de violencia. Esto es diferente. Estoy aquí por ella. Fue un despertar inesperado. En el fondo, sintió que la niña lo había empujado a hacer algo que antes no había considerado, elevarse por encima de su pasado, comprometerse con un futuro. ¿Se la vas a entregar a la muerte? ¿O la vas a fiar en tu propia maldad? Se preguntó, recordando el vago pero persistente deseo de redimirse. Su voz resonó en su mente, y la concluyente batalla interna que se dibujaba se volvió más real. Ustedes han elegido el camino equivocado, gritó, no como un desafío, sino casi como un ruego. No tienen que seguir este camino que solo los conduce a la tristeza y la desesperación. Sus palabras surcaron el aire, distorsionadas por el viento árido que movía el polvo a su alrededor. Los forajidos intercambiaron miradas. La burla que antes animaba sus rostros se desvanecía lentamente.
Había algo en la entrega de Javier, en su voluntad de cambiar, que exigió su atención. Por un momento, la lucha se volvió menos física y más existencial. Ese instante de duda flotaba entre ellos, en la que un nuevo camino podría ser explorado. No obstante, el peso de la historia seguía presente. Si fallaba en su intento, la niña podría ser la que pagara el precio. La urgencia de protegerla se mezclaba con el rechazo a volver a usar violencia, sembrando más dudas en su mente. ¿Era capaz realmente de cambiar, de ser algo más que un frío ejecutor que había renunciado al valor de la empatía? Mientras continuaban observándose, algo inusual surgió en el ambiente, el murmullo del desierto, como si estuviera pidiendo una resolución que redimiera a todos los presentes. Javier, ahora inesperadamente consciente de su papel, se dio cuenta de que, a pesar del temor en su pecho, había un brío en su voz impregnado de una autenticidad propia. La lucha por su vida se convertía en un llamado a la humanidad perdida en el corazón de aquellos hombres. Entonces, una reflexión profunda brotó en su mente: si no puedo salvarme a mí mismo, al menos puedo intentar salvar a ella. Era una verdad llena de propósito que parecía trascender el conflicto que tenía frente a él, pero cada segundo que pasaba cada vez más delataba la fragilidad de su resolución. Desde lo más profundo de su corazón, Javier sabía que su salvación estaba atada a la valentía que demostrara. Sin embargo, esa valentía pronto lo llevaría a un camino inesperado. Un grito repentino del grupo de forajidos lo sacó de su trance. «Cierra la boca, vaquero. Vamos a darle un escarmiento». La amenaza retumbó como un trueno, y con ella, el futuro de Javier se tornó incierto. Su decisión de confrontar su pasado y abrazar la posibilidad de cambiar pronto chocarían contra una realidad brutal. Sin poder recuperar la senda que le ofrecía redención, se sintió empujado hacia la tempestad. Podía sentir un tumulto premonitorio, un movimiento perturbador que amenazaba con dar vuelta a su vida una vez más. Lo que quizás había comenzado como una batalla por la vida de la niña, podría transformarse en una lucha para salvar su propia alma. Así, el destino, en su irónica tiranía, lo iba guiando hacia un desenlace que ni él mismo podía imaginar. ¿Sería capaz de resistir el embiste del pasado o se vería arrastrado de nuevo a la oscuridad? La historia de Javier resonaba en un instante decisivo, y la lucha por su esencia estaba a punto de comenzar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Javier sentía el pulso acelerado y el sudor corriendo por su frente. En ese instante decisivo, todo lo que había aprendido en su vida parecía retroceder ante la realidad de la inminente violencia. Razonó que la valentía que había buscado toda su vida no se hallaba en empuñar su revólver, sino en vulnerabilizarse ante su propio miedo. Los rostros de los forajidos, ahora más confusos que hostiles, reflejaban una mezcla de incredulidad y escepticismo. Javier comprendió que no podrían aceptar fácilmente el cambio que estaba sugiriendo. Al igual que él, habían construido sus identidades sobre la base de un conflicto sin fin. La lucha, la rabia y la venganza eran tan familiares para ellos como su propia sombra. «¿Qué tienes esta vez para ofrecernos, vaquero?», preguntó uno, su tono sarcástico esbozando más curiosidad que amenaza. Javier decidió usar ese momento para desafiar sus expectativas, para hacerse cargo de su verdad. «Una opción», dijo, alzando la voz con una firmeza que él mismo no sabía que poseía. «No tienen que ser lo que son. No tienen que ser quienes les dicen que deben ser». Mientras hablaba, su mente revisaba experiencias del pasado, las múltiples veces que había estado en el lado equivocado, ignorando ese susurro interno que le pedía hacer lo correcto. Se dio cuenta de que su historia no era solo la de un bandidaje, sino también la de una resignación a ser un engranaje en la máquina de dolor. Era el momento de cambiar ese camino. Con cada palabra, su confianza crecía. Se dio cuenta de que, en lugar de temer a los forajidos, sentía compasión por ellos. Habían elegido la violencia porque nunca habían conocido nada más. Sentía que podía ser un modelo de cambio no solo para la niña, sino también para estos hombres perdidos. «El orgullo no les salvará, sino que los llevará a su perdición», les dijo, con un ardor que no existía antes. Sin embargo, su declaración no era suficiente para desarticular la tensión. Era evidente que a algunos de los forajidos les costaba aceptar la vulnerabilidad como alternativa. «¿Y quién te dice que tú tienes el derecho de dar lecciones?»,
interpeló otro, sus ojos centelleando de desafío. En ese instante, Javier comprendió que las palabras solo podrían traspasar la coraza de los hombres más despacio. Mientras tanto, el destello del sol acariciaba el horizonte, reflejando la luz en sus armas. Era un recordatorio de que el tiempo se estaba evaporando, que la niña aún estaba en peligro, y que sus esfuerzos por renacer a una nueva vida estaban en juego. Tenía que actuar, y no solamente hablar. El cambio sería más efectivo si podía demostrarlo. ¿Y si les digo que hay otra forma de ser? Una forma que los puede liberar, dijo, con un enfoque estratégico que estimuló su inquietud. Vengan a verme, pero no en esta oscuridad. Yo tengo un camino que podría cambiar todo. La pregunta no era tanto si lo aceptarían, sino cómo serviría de puente hacia un futuro más luminoso. El dilema continuaba allí, arriesgar todo lo que había construido para abrir esa puerta, solo para dar la opción de una nueva vida. Pero esa decisión la tomaban él y sus temores, no los forajidos. Mientras discutía, dedicó una mirada furtiva al lado de la niña, quien permanecía inmóvil y atada en el fondo de su mente. Esa imagen lo fortalecía, su vida dependía de cada palabra que decidiera pronunciar. En un torbellino de sentimientos, Javier sintió un ardor indescriptible por ella. Con esa focalización, dio un paso decisivo hacia adelante, finalmente decidido a actuar. Una ráfaga de viento atravesó el desierto, trayendo consigo ecos de viejas decisiones, pero Javier estaba listo para enfrentarlas. Si lograba tocar sus corazones, tal vez pudiera cambiar el rumbo de su vida y el de los hombres que lo rodeaban. Pero cada segundo se hacía pesado, y la decisión pinchaba en su pecho con la urgencia de lo inevitable, y en ese último enfrentamiento, una revelación surge en su mente, antes de cambiar a los demás. Debía redimirse a sí mismo. Por primera vez, Javier aceptó lo que había sido y lo que deseaba ser en adelante. Los hombres empezaron a murmurar, casi como si la decisión ya estuviera gestándose en sus mentes. Pero antes de que pudiera respirar alivio, el forajido líder cortó el aire con una última provocación, retrayendo el arma hacia su pecho. «Está bien, vaquero. Veamos si eres capaz de seguir con este juego de compasión y perdón», y así, mientras los músculos de Javier se tensaban, sintió que su vida una vez más pendía de un hilo. La lucha no solo sería contra los forajidos, sino en el eco de su propia transformación, que ahora pulsaba intensamente en su corazón. Era hora de actuar. Sin embargo, el futuro que se dibujaba en su mente estaba impregnado de la incertidumbre de las decisiones que le seguían. ¿Podría de verdad establecer la conexión que anhelaba o se vería nuevamente atrapado en el abismo de su propia historia? La mirada fija del forajido líder perforaba a Javier, manteniéndolo atrapado en un instante que parecía interminable. La tensión en el aire se intensificaba, como si todo el universo esperara su próximo movimiento. Javier sintió el tamborileo de su corazón, y con cada latido, un recordatorio de todo lo que estaba arriesgando. No solo su vida, sino la de esa niña que había simbolizado la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué tal si comenzamos por esa opción que mencionas? El tono sarcástico del líder resonó en la mente de Javier, como un eco de su propia duda. Pero ya no podía retroceder. La revisión de su pasado le había mostrado que el miedo había sido su carcelero durante demasiado tiempo. Tenía que luchar por algo más grande que él mismo. Tenía que demostrar que su nueva decisión era posible. Si de verdad quieren liberarse de esto, tienen que despejar la mente del orgullo que los ata, contestó, su voz resonando más clara de lo que hubiera imaginado. En la confusión de no solo sus palabras, sino en sus acciones, había un atisbo de esperanza. Tal vez, pensó, al dirigirse a ellos, no solo les ofrecía una alternativa, sino que también estaba confrontando sus propios fantasmas. Mientras hablaba, Javier enfocó su atención en la niña, esforzándose por proyectar confianza en su mirada. En ella había una llamativa inocencia, una chispa que clamaba por ser rescatada de las sombras. Esa imagen le dio el valor para inducir un cambio en su discurso. Cada uno de ustedes es más que el papel que han asumido. Cada uno tiene el poder de forjar su propio destino. Las murmuraciones entre los forajidos se convertían en una sinfonía de dudas y curiosidad, lo que Javier interpretó como la apertura que necesitaba. Eran hombres que hubieran podido ser protectores, agricultores o médicos, pero las decisiones del pasado los habían llevado a convertirse en meros supervivientes.
Javier se planteó un dilema interno. ¿Podría ser su ejemplo el catalizador necesario para que tomaran otro camino? Yo fui como ustedes, confesó, mientras sus manos se volvían insignificantes a su alrededor. Creí que no había otra manera. Pero esa forma solo me llevó a sentirme vacío y sin rumbo. ¿Realmente quieren que sus vidas se definan por el caos? El desafío en la mirada del líder se mantenía, y Javier comenzó a comprender que su lucha no era solo externa, estaba en su interior también. El liderar era algo más que una convocatoria. Se trataba de vulnerabilidad, de mostrar que era capaz de cambiar por dentro antes de intentar cambiar a los demás. Sin que su mente recayera en la historia que antes repetía, se centró en la posibilidad de la redención. Entonces, uno de los forajidos, visiblemente más joven, dio un paso adelante, con una mirada que denotaba confusión y duda. Si eres tan diferente, ¿por qué no empezaste el cambio antes? ¿Qué te detuvo? Pregunta válida, pensó Javier. ¿Cómo podía esperar que otros identificaran su dolor cuando él mismo había tardado tanto en reconocerlo? Tuve miedo, respondió sin vacilar. Miedo al cambio, miedo a ser visto como diferente. Pero al final, el mayor riesgo es no intentarlo. Las sombras comenzaron a moverse alrededor, como si el desierto mismo se sintiera atraído por la tensa revelación de sinceridad. Vino a la mente de Javier que su propia transformación era la ley que podía defender dentro de aquella realidad desoladora. Sin embargo, la luz del entendimiento se tornó más oscura cuando el líder esbozó una sonrisa sardónica. Veo que estás dispuesto a vender tu alma por una causa que ni tú crees. Pero, vaquero, ¿qué tal si te dais cuenta de que no todos están listos para dejar ir lo que son? El comentario fue como un vendaval. Su mente tambaleaba ante la posibilidad real de fracaso. ¿Qué pasaría si no podía ser su ancla de cambio, sino simplemente otra nave a la deriva? Sería frágil y vulnerable de nuevo. La lucha interna se recrudecía, mientras su corazón palpita con la angustia de la niña atada a su destino, y en este hilo de esperanza y desesperación, la urgencia de una decisión se tornó vital. Javier sabía que enfrentarse a sus propios demonios era la única forma de lograr lo que anhelaban no solo para él, sino para aquellos hombres alrededor. La pregunta se dibujaba en su mente con insistencia: si la lucha era por la redención, ¿estaría de verdad dispuesto a enfrentarse al riesgo definitivo? Aceptar que podía fallar significaba confrontar no solo el rechazo de los forajidos, sino el de su propio ser. Con la determinación apretando su pecho, dio un paso adelante, sus ojos ardían con propósito, y la decisión de avanzar lo acercaría a su futuro. ¿Podría realmente probar su valía? El destino no solo giraba en torno a él, lo demás debía ser un reflejo de lo que había despertado en su interior. La pregunta, ahora ineludible, pulsaba más fuerte que nunca. ¿Podría su resistencia ser suficiente para inspirar la rendición necesaria en el corazón de esos hombres? A medida que Javier dio ese paso decisivo, sintió como su determinación se transformaba en una energía palpable. Sabía que no solo estaba desafiando a los forajidos, sino también a sí mismo. En ese instante, se convirtió en el portavoz de su propia redención, algo que jamás había imaginado que podría alcanzar. El silencio invadió el ambiente, cada parpadeo de los hombres lo acercaba más a un cambio significativo. Javier sintió urgencia en su pecho, no podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. Cuenten, por un momento, lo que realmente quieren, lo que los mantiene aquí, atrapados por sus propias elecciones. Su voz resonó con una firmeza que sorprendió incluso a él. Una mezcla de incredulidad y sorpresa brilló en los rostros de aquellos hombres, algunos murmuraban en voz baja, intentando procesar lo que escuchaban. Javier se sintió expuesto, como si sus propias inseguridades fueran leídas a través de sus palabras. Pero, a su vez, era un paso necesario hacia eso que tanto deseaba, la posibilidad de cambio. Estamos aquí porque no tenemos elección, intervino uno de los forajidos, su tono lleno de desafío. ¿Quién te crees para decirnos que podemos cambiar? Estás aquí por la misma razón, ¿no? Esa afirmación se posó como un peso sobre Javier. ¿Era realmente un extraño en su propia lucha? ¿O había dado un paso hacia el abismo de sus convicciones? Se dio cuenta de que el cambio auténtico no solo implica convencerse uno mismo, sino también hacer que otros vean el camino posible. Entiendo que piensen así.
La elección puede ser aterradora, pero creo que cada uno de ustedes tiene una chispa que aún puede encenderse, contestó, su voz resonando más suave, pero decidida. El líder sonrió, pero su mirada era de burla. Tienes fe en ellos y en ti. ¿Qué tal si ellos no la tienen? ¿Y si cambias incluso para quedarte solo al final? La risa burlona recorrió el grupo, resquebrajando la frágil esperanza que Javier trataba de construir. No estoy aquí para buscar la aprobación de ustedes, dijo Javier, dándose cuenta de que esas palabras le atribuían un valor que antes había estado oculto. Estoy aquí porque he visto cómo la desesperanza destruye todo lo que tocamos, cómo consumimos lo que podría ser mejor en nuestro interior. El murmullo se elevó nuevamente entre los forajidos. Javier lo captó como una invitación a profundizar. Tenía que desafiar sus propios miedos y demostrar que la transformación era posible. Enfrentarse a su verdad era esencial no solo para ellos, sino también para él. Mi vida estuvo marcada por decisiones equivocadas, pero no me dejé llevar por ellas. Elegí dar un paso al lado y buscar un nuevo propósito. No estoy pidiendo que crean en mí, sino que se atrevan a creer en ustedes mismos. Vio a varios hombres inclinar levemente sus cabezas, como si la verdad empezara a hacer eco en su interior. La lucha de Javier era ahora su lucha. Se sentía un hilo conductor entre su deseo de liberar a esa niña y la necesidad de que los forajidos enfrentaran sus demonios. Sin embargo, el líder alzó la mano, sus palabras amenazantes. No hay camino de regreso, Javier. Si eliges dar esa batalla, debes estar preparado para perderlo todo. Las palabras chocaron contra Javier como una explosión, haciéndolo tambalear. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo? Había cuestionado su valía, y ahora debía enfrentar la posibilidad más oscura, perder no solo su futuro, sino también sus nuevas creencias. En medio del caos emocional, una revelación lo atravesó. Ellos necesitaban ver su vulnerabilidad, sus temores, su lucha interna. Estoy aquí, no porque sea fuerte, sino precisamente por eso, expresó Javier, sus ojos fijos en el líder. Soy humano, y eso implica temer, dudar y, a pesar de todo, seguir adelante. Ese final inesperado abrió un nuevo camino. En el corazón de Javier, encendió la llama de la posibilidad. ¿Podría realmente inspirar un cambio en aquellos hombres? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un nuevo desafío, mientras la esperanza y el miedo se debatían en su interior. La verdadera prueba estaba por llegar, y el futuro seguía adentrándose en la nebulosa de lo desconocido. Javier se encontraba en un limbo emocional, balanceándose entre la urgencia de su misión y el abrumador peso de la incertidumbre. Las palabras del líder resonaban en su mente como un eco persistente. ¿Qué pasaría si su esfuerzo se perdía en el aire, si la promesa de cambio quedaba enterrada en el sarcasmo y la resistencia de aquellos hombres? A medida que la tensión aumentaba, una idea se gestaba en su interior, como un impulsor oculto esperando ser liberado. Decidió que su misión no se limitaría a las palabras, debía convertirse en un ejemplo tangible de transformación. Pero, ¿cómo demostrar que el cambio era posible? Mientras reflexionaba, sintió el agobio de sus propios temores nuevamente, y se preguntó si su propio camino hacia la redención había sido suficiente. Todo lo que había superado los fracasos, las dudas, la soledad había sido solo un preludio. Ahora necesitaba encontrar un suelo más firme, una base sólida para cimentar su propuesta a los forajidos. Empezó a caminar, sin dirección aparente, pero instintivamente se dirigió hacia el centro del grupo. Todos lo observaban, desafiantes pero con una curiosidad latente. En ese momento, sirvió como un puente entre sus mundos. Los invito a compartir sus historias, lo que les pesa en el alma. No solo para desahogarse, sino para construir a partir de ello, propuso, casi como si su propia vulnerabilidad sirviera de catalizador para abrir el diálogo. La primera voz que rompió el silencio fue un hombre de aspecto desgastado, el rostro surcado por marcas profundas de dolor y arrepentimiento. Relató su caída en el mundo del crimen. Todo comenzó como un juego, una búsqueda de sentido. Al final, todo lo que encontré fue vacío, confesó, mirándolo con una mezcla de desafío y anhelo. Javier lo escuchó con atención, sintiendo cómo sus propias heridas resonaban con las de otros. Comenzó a recopilar piezas de sus relatos, hilando sus palabras con las experiencias que él mismo había vivido.
Cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de una nueva posibilidad. Uno a uno, los hombres se fueron desprendiendo de sus armaduras, exponiendo secretos que habían permanecido enterrados durante años. Javier se dio cuenta de que cada revelación era también un acto de valentía, un paso para romper las cadenas que ellos mismos habían forjado. Esto, pensó, era el verdadero cambio, la voluntad de confrontar su pasado y la valentía de soñar con un futuro diferente. Sin embargo, el líder, que observaba desde las sombras, parecía agazapado como una sombra inquieta. ¿Y qué pasará cuando dejen de hablar y enfrenten la realidad? ¿Qué cambiará entonces? Interrumpió, con un tono que cortaba el aire como un cuchillo. Las palabras del líder eran una prueba directa a la nueva unidad que Javier intentaba cultivar. En ese instante, sintió que también enfrentaba su propia realidad. No hay una respuesta mágica, pero hay un camino. Lo que propongo es el esfuerzo múltiple de todos los involucrados. Solo si ellos se atreven a abrirse, juntos podrán hallarse en lo que realmente son y desean, replicó, sintiendo como un nuevo sentido de determinación afloraba en su interior. Las réplicas fluyeron, pero Javier tenía claro que no podía permitir que el escepticismo desmantelara el apego ya construido. El cambio era una responsabilidad compartida, y estaba dispuesto a cavar más profundo si era necesario. En su interior, un fuego se alimentaba de sus temores y el deseo de liberarse a sí mismo y a los hombres en torno a él. Mientras la conversación continuaba, Javier comenzó a intuir que lo que alguna vez parecía un objetivo personal había evolucionado en una misión colectiva, aunque los ecos de la lucha interna no se desvanecieron por completo. La promesa de cambio lo empoderaba, pero también lo exponía a nuevos riesgos. En ese momento de conexión inesperada, su corazón latía con fuerza. Era evidente que la transformación no solo pertenecía a otros, sino que también lo implicaba en un viaje de autodescubrimiento. Pero con cada paso que daba, la sombra del futuro incierto se cierne sobre él. Javier se preguntó, ¿estaría realmente listo para el desafío de redefinir su propia vida mientras ayudaba a los demás a hacer lo mismo? Justo en ese instante, la puerta del lugar se abrió y un nuevo personaje apareció. La figura en la puerta era inesperada, un niño de no más de 10 años con una mirada que irradiaba curiosidad y miedo. Detrás de él, el murmullo del grupo se detuvo, atrapado entre el temor y la sorpresa. Javier, sintiendo que la atmósfera era densa por la mezcla de emociones en el aire, se acercó al pequeño, quien parecía tener un mensaje que iba más allá de su presencia. No estoy aquí por casualidad, murmuró el niño, inclinando un poco la cabeza como si pidiera escuchar. He visto cosas que los adultos no pueden entender. La voz del joven era firme a pesar de su corta edad, un eco de un mundo que muchos habrían desechado. Javier percibió que, más allá de su vulnerabilidad, la presencia del niño podría simbolizar una oportunidad, un nexo entre lo que eran y lo que podían llegar a ser. ¿Qué has visto?, preguntó Javier, sin poder ocultar la urgencia en su tono. La intervención del niño parecía abrir una puerta hacia nuevas verdades que desafiarían las narrativas previamente tejidas. A veces el miedo nos hace fuertes, pero también nos aprieta. Queremos ser libres, como los pájaros. Les he escuchado a ustedes, y sus historias son como las mías, dijo el niño, sus ojos reflejando un dolor profundo que resonaba con las confesiones de los hombres más viejos a su alrededor. Javier se sintió conmovido. Esa simple declaración era un espejo que reflejaba sus propias luchas. Mientras el niño hablaba, Javier comprendió que su misión se había ampliado. Ya no solo se trataba de compartir vulnerabilidades, sino de abrir un espacio donde las voces más jóvenes pudieran también ser escuchadas, donde la sabiduría de los más pequeños pudiera servir de luz en medio de la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, esa revelación lo confrontó con un dilema peligroso. Tenía que decidir si tenía la fortaleza para liderar ese diálogo y permitir que cada persona, con su historia, aportara al cambio que tanto deseaban. La claridad de la voz del niño, inusual en un entorno lleno de desesperanza, sacudió los cimientos de la confianza que había comenzado a construir. Sin embargo, Javier sintió que el desafío que enfrentaba se intensificaba. ¿Cómo puedo asegurarme de que todos estén listos para escuchar?, cuestionó en voz alta, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Los hombres lo miraban, algunos con duda, otros con anhelo. El niño leyó la tensión en la sala y,
con una sorprendente madurez, se dirigió a ellos. Escuchar es un acto de valentía. A veces, ustedes creen que no tienen nada que ofrecer, pero al compartir su lucha, liberan sus cadenas. Pueden construir algo nuevo. La simpleza en las palabras del niño evocó una sensación de posibilidad en Javier que no había experimentado antes. De pronto, su visión se expandió. Para él, se trataba de despojarse del miedo y de confrontar el pasado con una autenticidad brutal. Cada voz presente, cada historia compartida, podía entrelazarse para trazar una nueva narrativa, una que diese lugar a la esperanza y a la transformación del alma. Con un impulso renovado, Javier dio un paso al frente, decidido a catalizar el proceso que necesitaba no solo el grupo, sino también su propia evolución. Sin embargo, la mirada del niño, cargada de una sabiduría inquietante, lo llevó a preguntarse, ¿cuándo serían suficientes sus esfuerzos para marcar la diferencia? Cuando el silencio se instaló nuevamente, comprendió que su batalla no solo era la de los forajidos. Era un eco de su propia lucha interna por la redención. Con esa realización latente, un nuevo volcán de emociones se encendió en su ser, pero antes de que pudiera articular otro pensamiento, un grito desde el exterior rompió la calma, poniendo en alerta a todos. La amenaza acechante desde el exterior, tal vez un extenso recordatorio de lo frágil que era su deseo de cambio y conexión, repercutió en su consciente. ¿Estaría listo, realmente, para enfrentar el caos que venía y mantenerlo firme? ¿Podría utilizar esa fuerza compartida como un refugio o una trampa, mientras los hombres se alistaban? La incertidumbre se cernía sobre el espacio, desdibujando la línea entre la esperanza y el miedo. La conversación acababa de comenzar, y la historia, lejos de cerrarse, apenas iniciaba su vuelo. Javier parpadeó, desperezándose de las cadenas de su propio temor. Mientras los gritos de afuera resonaban como ecos de un pasado turbulento, su mente buscaba puntos de anclaje, una brújula que guiara su nuevo propósito. Recordó las palabras del niño y el poder de la vulnerabilidad compartida. Era momento de actuar, no solo de reaccionar. Todos. Escuchen, alzó la voz, rompiendo la atmósfera tensa. Los hombres, con miradas entre asombro y desconfianza, miraron su atención hacia él. Estamos en un momento crítico. Lo que pasó aquí hoy aún con el caos afuera debe transformarse en nuestra fortaleza, no nuestra perdición. Sentía la presión aumentar en su pecho. ¿Era realmente capaz de guiar a este grupo a través de su propio proceso de sanación? Sin embargo, la urgencia en sus palabras se sentía como un primer paso hacia un desdoblamiento. Había hablado con firmeza, pero cada palabra exudaba su propia inseguridad. Se enfocó en el niño, que permanecía quieto, como un faro en medio de la tormenta. Quiero que todos compartan. Permítanos escuchar nuestras historias, el dolor que llevamos, para salir de esto juntos. Pero en su interior, dudaba de la efectividad de sus intenciones. Había un riesgo latente en tal apertura, la reacción espontánea podría hacer que todos se cerraran, que los rostros antes expectantes cambiaran a desesperanza, pero entonces, un hombre aproximó su silla y dijo, ellos tienen razón. El miedo se siente más grande cuando estamos solos. Quizá, compartirlo no nos haga más débiles. Javier sintió como una chispa de energía comenzaba a circular por la habitación. Así es, replicó, sintiendo que había encontrado aliados inesperados. Durante meses había estado atrapado en su propio ciclo de desconfianza, pero había algo liberador en la posibilidad de que esta iniciativa se transformara en un diálogo profundo. A medida que otros comenzaban a atender la propuesta, Javier dejó que las historias fluyeran, creando un espacio seguro. Relatos de traiciones, de sueños aplastados, de amores perdidos, comenzaron a resonar en cada rincón de la habitación. Era evidente que cada relato estaba compuesto por fragmentos de orgullo y dolor, hilando conexiones con las luchas internas de su propia vida, pero a medida que avanzaban, la realidad empezó a inundar su espíritu. Mientras más escuchaba, más se sentía vulnerable. En esos momentos de verdad, la inseguridad lo golpeó con fuerza. Sus propias heridas no eran diferentes, y se sintió atrapado entre ser el líder y el hombre que buscaba redención. Tenía que establecer un equilibrio crucial, un liderazgo que inspirara a otros, pero que también compartiera la carga de su propia historia, y luego, fue su turno.
Javier se encontró en el centro del círculo, la mirada de todos con expectación. El nudo en su garganta se ajustó con fuerza, pero con cada inhalación, algo dentro de él empezó a despejarse. Yo también he tenido miedo. He cometido errores que me han marcado, confesó, sintiendo como el aire helado cernía la habitación. Lo que he aprendido es que seguir escondiendo el peso solo complica el camino hacia la verdad. Con cada palabra, la conexión con su propio pasado se desnudaba, y se dio cuenta de que no estaba solo. Por primera vez, el sentimiento de camaradería despertaba algo fundamental en su interior. Era el deseo no solo de ser escuchado, sino de ser parte de algo mayor. Cuando terminó, el silencio fue iluminador. Era un testimonio silencioso del poder que conllevaba la honestidad. Había abierto su corazón, y en ese acto, los hombres lo aplaudieron, no porque hubiera ofrecido respuestas fáciles, sino porque se había mostrado vulnerable. Esa vulnerabilidad giró el rumbo del grupo, creando, por fin, un puente entre sus historias. Aún así, algo se mantuvo latente, como una sombra difícil de disipar. ¿Realmente podría la conexión que estaban forjando resistir el golpe inminente que acechaba en el exterior? Entonces, en un instante trágico, un estruendo resonó y la habitación tembló. Javier y los demás sabían que el verdadero desafío aún estaba por llegar, el momento que pondría a prueba todas sus promesas de unidad y redención. La realidad del peligro era inminente, y sus corazones latían al unísono. Era hora de decidir si los lazos construidos durarían o se romperían ante la adversidad. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el ecos del caos que se cernía sobre el desierto. Javier, enfrentando el desafío más crítico de su vida, quedó atrapado entre el deseo de proteger a la niña y la necesidad de demostrar a los hombres que la transformación era posible. Mientras los forajidos lo rodeaban, él sintió que el tiempo se había detenido. Respiró hondo, reconociendo que no se trataba simplemente de una lucha física, sino de algo mucho más profundo. En su interior, la lucha por su liderazgo emergente se entrelazaba con la posibilidad de redención no solo para él, sino también para cada uno de aquellos hombres perdidos. Había tornado el miedo en valor, y ahora estaba preparado para actuar. «Lo haré», exclamó Javier, su voz resonando en la quietud cargada de tensión. No vengo a enfrentarlos con violencia, vengo a ofrecerles una salida. Cada uno de ustedes tiene dentro un deseo de más, un deseo que quizás ha permanecido enterrado bajo las elecciones que han hecho. Frente a las miradas escépticas, Javier se sintió vulnerable pero firme. Estaba allí por la niña, por los hombres, y, en última instancia, por sí mismo. El cambio no es fácil, continuó, pero es posible. Hemos sido llevados a un ciclo de desesperación, pero aún hay esperanza si damos el primer paso juntos. Mientras fuerzas externas amenazantes se agolpaban en sus corazones, comenzó a notar un cambio sutil en la atmósfera. En el fondo, algunos hombres comenzaron a intercambiar miradas, la semilla de la duda había sido sembrada. La niña, aún asomándose a través del miedo, era el símbolo del futuro. Javier dirigió su mirada hacia ella y, sintiendo que su fe era un reflejo del cambio, levantó la voz. No podemos permitir que el miedo nos secuestre nuevamente. Hoy, no solo estoy aquí por ustedes, también lo estoy por ella. Si no luchamos juntos por un futuro diferente, ¿quién lo hará? Uno de los forajidos alzó la mano, interrumpiendo el peligroso silencio. Tú no entiendes, vaquero. La violencia es todo lo que hemos conocido. No sabemos cómo salir de este ciclo. Pero sí podemos aprender, Javier replicó, su corazón palpitando con fuerza. Les ofrezco mi mano, el compromiso de que cambiar es posible. No les estoy pidiendo que se conviertan en héroes de la noche a la mañana, sino que empiecen a confiar en lo que podría ser una vida diferente. Ustedes deciden. Su voz resonó con una verdad que tocó a varios hombres en el alma. Entre murmullos de escepticismo y esperanza, el grupo comenzó a exteriorizar sus historias. La profundidad del dolor se entrelazaba con palabras de deseo por redención. Javier sintió que su propio viaje se reflejaba en ellos, que él no era el único buscando la salida. Con cada confesión, ellos iban construyendo un puente. Un joven, marcado por la tristeza en sus ojos, habló con fuerza. Nosotros no hemos tenido otra opción.
Pero quizás hay algo más que podemos intentar. Al escucharlo, Javier sintió una luz en su interior. Era un rayo de esperanza, un llamado a la acción. Exactamente. Todos tenemos la capacidad de reescribir nuestras historias. Hoy, aquí, todos hemos compartido nuestras fragilidades, es un paso vital y lo que nos une puede definirnos más que lo que nos ha dividido. Mientras las palabras fluían, el estruendo del exterior se tornó en un recordatorio agobiante. Las sombras del pasado amenazaban, pero la unidad que empezaba a formarse era sólida. Javier sabía que estaban frente a un punto de inflexión, no solamente luchaban por salvar a la niña, sino también por sus propias almas. El verdadero desafío estaba ante ellos. Con el tiempo, los hombres se vieron reflejados en la figura de Javier, comenzando a vislumbrar su propio poder para cambiar su destino. Se levantaron, creando un círculo, enfrentando juntos la inminente adversidad. No volveremos atrás, declararon varios, la voz colectiva resonando en unidad, y así, en ese instante, Javier se dio cuenta de su transformación. Había pasado de ser un pistolero solitario a un líder. Consciente de su propósito. Esa fuerza nace no solo de él, sino de la red de historias compartidas que recién comenzaba a formarse. La pelea final iba más allá de lo físico, era un llamado a la esperanza. Hoy creamos un nuevo camino, aseguró Javier, con el corazón latiendo con confianza. Hoy, podemos ser más que nuestra historia. Vamos juntos, la luz del sol atenuaba el horizonte, y mientras Javier, la niña y los hombres se preparaban para enfrentar lo que venía, comprendió que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Era hora de actuar, de luchar no solo por sobrevivir, sino por vivir plenamente. Juntos enfrentarían cualquier adversidad, transformando su lucha en unidad. Este fue el inicio de una nueva historia, una que tendría eco en el desierto y resonaría en el corazón de cada uno. La realidad podría ser dura, pero juntos, ya no habría lugar para el miedo. Ahora es su turno de demostrar que el cambio es posible. Recuerden, necesitan suscribirse ahora para no perder sus próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para apoyar al canal y alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Su voz puede ser parte de la transformación que tanto necesitamos.